Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es CNC, la central de noticias del Congreso. De inmediato vamos con nuestros titulares. Presidente del Congreso ratificó apoyo del Poder Legislativo al proceso de descentralización. Espera que próxima legislatura se aprueben reformas pendientes. Previamente, titular del Parlamento condecoró con la Orden de Gran Oficial al politólogo norteamericano Francis Fukuyama. A ceremonia asistió exmandatario Alejandro Toledo. Tras varias horas de debate, Comisión Permanente aprobó paquete económico enviado por el Poder Ejecutivo para promover las inversiones. Exministro Walter Albán se presentó ante comisión investigadora del caso López Meneses. Tema del triángulo terrestre no debe distraer integración entre Perú y Chile, lo afirmó nuevo embajador del país sureño durante visita al Parlamento. Y comenzamos contándoles que el Congreso condecoró con la Orden de Gran Oficial al politólogo estadounidense Francis Fukuyama, quien se encuentra en Lima por invitación del Centro Global para el Desarrollo y la Democracia para ofrecer conferencias magistrales. Veamos. Acompañado del expresidente Alejandro Toledo, el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Stanford, Francis Fukuyama, llegó al Parlamento Nacional para recibir la distinción de manos del titular del Legislativo, Freddy Otárola. El Congreso de la República del Perú se enorgullece de condecorar a un hombre que durante toda su vida se ha dedicado al estudio de la política, no como el arte de lo posible, que es como la entendemos quienes hacemos política a diario, sino como la ciencia que estudia el origen del poder. Fukuyama es también especialista en temas de democracia, desarrollo y política internacional. En su publicación Construcción del Estado, Gobierno y Orden Mundial en el siglo XXI, plantean la construcción de un Estado fuerte, es decir, eficaz en el cumplimiento de sus tareas fundamentales, como en las actividades estatales básicas, defensa nacional, educación, salud, seguridad o desarrollo económico. In Peru, estoy muy contento de estar en el Perú and to be with my old friend Alejandro Toledo. y de estar con mi viejo amigo. I appreciate the honor bestowed on me by the Aprecio el Congress. I'm looking forward to the activities today, Estoy helping to launch this new interesado activity por las próximas actividades del día in public administration y at la administración ASAN. pública en ESAN. And I would like to thank the people of Peru for having bestowed this honor on me. Muchas Y quisiera gracias. agradecer al público del Perú y al pueblo del Perú por este honor que me han conferido el día de hoy. La ceremonia se realizó en la Sala Castilla de la Presidencia del Congreso de la República y contó con la participación de la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, vicepresidente del Parlamento, Luis Iberico, la ex primera dama de la Nación, Elean Carr, e invitados. Informó Susana Espinosa, Central de Noticias del Congreso. En su discurso, el presidente del Congreso, Freddy Otárola, reafirmó el apoyo del Poder Legislativo al proceso de descentralización y dijo que la próxima mesa directiva deberá poner en agenda el proyecto de reforma constitucional sobre la no reelección de autoridades regionales. El problema no es legal, hoy día el problema es moral. Y es un imperativo indispensable solucionar con toda la fuerza del Estado este problema. No podemos permitir que la corrupción destruya nuestra patria. Necesitamos actuar con urgencia. Los representantes del Congreso de la República no podemos estar de espaldas a esta realidad nacional, de manera que este tema debe estar en la agenda de la próxima directiva del Congreso. Por su parte, el expresidente Alejandro Toledo se pronunció sobre temas políticos. Informó que en mes y medio retornará al Perú para recorrer el país y no descartó una eventual postulación en el año 2016. El expresidente Toledo no descartó volver a postular en las elecciones del año 2016. Anunció que en un mes y medio regresará al Perú para realizar una gira a nivel nacional a fin de fortalecer su partido político. En un mes y medio estaré de regreso en el Perú para quedarme. Voy a recorrer todo el Perú. Vamos a fortalecer Perú posible y veremos el 2016, todavía falta 2 años. Al responder las preguntas de la prensa, Toledo descartó una alianza política con la agrupación de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, aunque aclaró que en caso de no tener candidato a Lima respaldarán al actual burgomaestre. Creo que es una
alcaldesa que está haciendo un gran trabajo, a veces incomprendida. Nosotros vamos a ir con propios candidatos a la alcaldía, con la Chacana, con Perú Posible, pero en la medida que no tenemos candidatos para la Municipalidad de Lima, vamos a votar por Susana Villarán. Respecto al caso de Coteva, Toledo prefirió no responder por el tema que se encuentra judicializado. Toledo formuló estas declaraciones al término de la ceremonia de condecoración al destacado politólogo estadounidense Francis Fukuyama, informó Susana Espinosa, Central de Noticias del Congreso. Gestionar mayor presupuesto para el sector cultura fue uno de los acuerdos llegados en la audiencia descentralizada de la comisión respectiva en la provincia Ancashina de Casma. En el evento también se analizó el tema de la defensa del patrimonio cultural. Durante la audiencia, la presidenta de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, María Magdalena López Córdoba, se comprometió a desplegar esfuerzos para lograr un incremento del presupuesto asignado al Ministerio de Cultura. Fue en respuesta a las demandas e intervenciones de los ponentes y el público asistente. Este año vamos a luchar por el presupuesto para el Ministerio de Cultura, que como ustedes saben, en repetidas ocasiones le hemos recalcado al presidente de la Comisión de Presupuesto, que además es miembro de la comisión, lo importante que es que el Ministerio de Cultura tenga este presupuesto. En otro momento, la parlamentaria realizó un recuento de la labor desarrollada por su grupo de trabajo durante el periodo legislativo 2013-2014. Mencionó que efectuaron 23 sesiones ordinarias de forma ininterrumpida, de las cuales resultaron 19 dictámenes que originaron importantes leyes a favor de la cultura. El viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Luis Castillo, dijo que el Perú es un país bendecido por la innumerable riqueza que posee, al subrayar que 100.000 sitios arqueológicos atraviesan nuestro territorio. Consideró que el término de patrimonio cultural debería ser cambiado por herencia cultural, toda vez que se trata de elementos heredados de nuestros ancestros. Estamos a tiempo de poder diseñar las políticas que permitan que usemos ese patrimonio para el provecho de nosotros, de nuestros descendientes. Ese es el reto, ¿no es cierto? El reto es evitar que desaparezca, cuidarlo, ¿no es cierto? Y poder capitalizar en él, porque tenemos una enorme fortaleza en esto. Finalmente, los pobladores y representantes de organismos involucrados con la cultura de Casma agradecieron la presencia de la legisladora, que recogió sus reclamos y opiniones. Informó Central de Noticias del Congreso. De otro lado, el exministro del Interior, Walter Albán, se presentó ante la comisión investigadora del caso López Meneses. Aseguró no tener conocimiento de la vigilancia policial a la casa del ex operador montesinista, porque aún no se asumía el cargo. Todos estos hechos, que son los que investiga la comisión, se produjeron mucho antes de que yo asumiera el cargo y además cuando yo incluso me encontraba todavía en el extranjero. Entonces creo que las posibilidades de añadir elementos nuevos a lo que es materia de la investigación son muy escasas. ¿Pero fue un caso de corrupción policial, como señalaba Ollantumala? Yo voy a responder sobre hechos, no calificaciones ni evaluaciones. Y como repito, me han citado, la comisión tendrá sus razones para insistir en la citación. Yo la entendí cuando estaba en el puesto de ministro del Interior, pero no es el caso en este momento. Pero dado que se ha producido la insistencia para que asista, tengo que cumplir con este deber. Y al volver, Comisión Permanente debatió paquete de medidas económicas para incentivar las inversiones. Y le recordamos que también puede ingresar a nuestro portal web o seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales de YouTube, Facebook y Twitter. Ya regresamos. Y tras un amplio debate, la Comisión Permanente aprobó el proyecto del Poder Ejecutivo que establece medidas tributarias y administrativas para incentivar la economía y las inversiones. Previamente, en el dictamen pasó a cuarto intermedio a fin de incluir diversas propuestas y sugerencias. Tras un largo debate, fueron incorporados algunos aportes de los parlamentarios respecto de las multas, penalidades, exclusiones, derechos del contribuyente, así como el costo y beneficio de las inversiones en el país. El parlamentario Tito Valle Ramírez, presidente de la Comisión de Economía, sustentó el dictamen en mayoría basado en el proyecto de ley 3627 enviado por el Poder Ejecutivo.
Estamos solicitando al presidente de la comisión tenga bien eliminar el segundo párrafo del artículo 3 de la propuesta, por cuanto consideramos que este es un pésimo mensaje, ¿no es cierto? Acá estamos premiando al mal contribuyente, ese que apela, que presenta una impugnación, un recurso impugnatorio, sabiendo que va a perder, ¿no es cierto? Y que ahora con esto se va a beneficiar inmediatamente. Más bien, al buen contribuyente, presidente, a ese que presenta un recurso impugnatorio, porque siente que va a ganar, porque siente que tiene la razón, ¿no es cierto? ¿A qué viene el cuento? Además, que no necesariamente está presentando un recurso impugnatorio por la razón que aquí se evalúa, ¿no es cierto? O sea, puede ser que le hayan acotado mal la deuda simplemente, puede ser que él debe 1.000 y equivocadamente se agregó un 0 y le ponen 10.000, entonces presenta un recurso impugnatorio. No tiene nada que ver con estas actualizaciones excepcionales de deudas tributarias. ¿Por qué se le está pidiendo entonces que renuncie a su medio impugnatorio? A su turno, el legislador Sergio Tejada recordó que los sucesos externos impactan en nuestra economía mientras no se avance en la diversificación productiva. Por su parte, José León consideró que se debe promover la cultura de la tributación y planteó que se rebaje un punto el IGB. Respecto al artículo 4, cuando habla de que se extingue la capitalización de los intereses, solo es la capitalización porque tengamos en cuenta las astronómicas deudas que se han generado y que son motivo ahora de este análisis, de este debate, son además las multas, las penalidades, que generalmente son las que más abultan las deudas, que incluye los intereses que han devengado. Su colega Josué Gutiérrez aclaró que no se trata solo de crecimiento económico, sino de mover la producción para generar más empleo. Porque estos son medidas de oferta para consolidar la economía y los compromisos que el país ha contraído. Y hay que ir en esa línea, hay que ir en esa percepción. Hemos batido los récords de inversión, de proyección de crecimiento del país, por eso que garantizamos, si es que esta medida no se aplica, el próximo año vamos a crecer 6%, sí señor. De otro lado, Gustavo Rondón pidió, entre otras cosas, no sacrificar la parte previsional y de salud. Seguimos apretando del cuello a los formales y por ese lado no vamos mucho a avanzar. Tal vez vamos a causar más bien agotamiento, ahogamiento, y eso creo que no debe ser. Lo otro que me parece interesante en lo positivo es que sí se tiene que ampliar la base tributaria, pero eso debería ser una meta a alcanzar y tal vez cuando alguien pedía que qué metas presentan, de repente la meta debería ser cuántos informales pasan al sector formal. Yo estoy de acuerdo con la actividad minera, una actividad minera responsable, una actividad minera que respete el medio ambiente, a sus trabajadores y todas las leyes en el país. Pero no podemos permitir, señor presidente, que según esta ley, en 3 años la OEFA no podrá sancionar a nadie. Informó Elsa Iturriaga, Central de Noticias del Congreso. Con la finalidad de fomentar la ética y gobernabilidad en los próximos comicios, el Congreso de la República y los organismos electorales suscribieron un convenio denominado Alianza por la Democracia. Tenemos los detalles. El documento fue suscrito por el Congreso de la República, el Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y el RENIEC. Establece la importancia de una alianza por la democracia para fomentar la ética y la gobernabilidad en el proceso regional y municipal 2014. El convenio fue suscrito por el vicepresidente del Parlamento Nacional, Luis Iberico, en reemplazo del titular del Congreso, y por el presidente del jurado, Francisco Tábara. Para el Congreso, una obligación suscribir este acuerdo, una obligación democrática, una obligación ética, suscribir este acuerdo que ya otras autoridades están firmando. Por eso, señores, vamos a, como Parlamento Nacional, a unirnos a esta convocatoria que espero sea importante y efectiva para fortalecer la democracia en el Perú. Tábara destacó la importancia del acuerdo en momento en que los peruanos nos alistamos a elegir 145 alcaldes provinciales, 1.647 burgomaestres distritales y 25 presidentes regionales. El documento constituye un esfuerzo sinérgico entre el sistema electoral y todas las instituciones públicas por ir mejorando la calidad democrática. Y hay que fiscalizar, por ejemplo, más de 100.000 declaraciones de vida o ojos de vida, conocido más en el mundo, en el ámbito electoral. Aquí los primeros responsables o los primeros encargados de fiscalizar a los candidatos son los partidos políticos y las organizaciones políticas regionales
o locales, pero también tiene una gran responsabilidad definitiva, trascendente, la misma ciudadanía, porque estas elecciones regionales y municipales tienen carácter vecinal. También vamos a fiscalizar los planes de gobierno en lo posible. La ratio decidendi o la razón fundamental de esta declaración por la democracia que se ha suscrito por parte en este momento del Congreso de la República es ir mejorando la calidad de nuestros representantes. Se busca también incentivar y promover la participación de la ciudadanía en la revisión de las hojas de vida de los candidatos y sus finanzas partidarias, informó Cecilia Malpartida, Central de Noticias del Congreso. Los brigadistas de la Oficina de Prevención y Seguridad del Congreso participaron en un taller en gestión de riesgo de desastres. La capacitación estuvo a cargo de la Subgerencia de Defensa Civil de la Municipalidad de Lima. El taller de capacitación en riesgo de desastres se realizó a solicitud del Área de Bienestar y Desarrollo del Personal del Congreso de la República. Se busca preparar a los brigadistas ante cualquier emergencia que se pueda producir en las instalaciones parlamentarias. Tomando como base la nueva Ley de Gestión de Riesgos de Desastres, se instruyó al personal de seguridad para que puedan responder adecuadamente ante un siniestro como un incendio. En la medida de la actitud de cada uno de ellos verá en cuál de las brigadas va a trabajar, si va a ser un evacuador, uno de primeros auxilios, va a ser uno de respondiente frente a una emergencia o va a ser un rescatista dentro de lo que humanamente se puede hacer como rescatista, ¿no? La capacitación del personal del Congreso se desarrollará toda la semana a fin de asegurar y garantizar las reacciones oportunas de los brigadistas para proteger a los trabajadores y visitantes que ingresan a los recintos parlamentarios. Informó Elsa Iturriaga, Central de Noticias del Congreso. Y al volver, presidente del Congreso recibió a nuevo embajador de Chile. Los detalles tras la pausa. El tema del triángulo terrestre no debe distraer el camino de integración entre Perú y Chile. Así lo señaló el nuevo embajador del país sureño Roberto Ibarra García tras reunirse con el presidente del Congreso, Freddy Otárola Peñaranda. Veamos. La reunión se realizó en clima de cordialidad. El diplomático chileno dijo que es necesario tener una agenda positiva que encamine las buenas relaciones entre Lima y Santiago tras el fallo de la Corte de La Haya. Al término de esta visita protocolar, el embajador Roberto Ibarra García informó que le aseguró al presidente del Congreso, Freddy Otárola, que se retomarán los mecanismos de trabajo que estaban detenidos durante el diferendo marítimo. Respecto al denominado triángulo terrestre, Ibarra reconoció que Perú y Chile tienen diferentes interpretaciones, pero que este tema no debe afectar el camino de integración y la agenda positiva entre los dos países. Nosotros tenemos algunos ajustes que hacer, pero no son ajustes que requieran tramitación de ley, como ocurría en el caso del Perú, son más bien ajustes administrativos, entonces va a ser un proceso bastante más fácil de realizar. Sabemos que ayer se aprobó la ley. No hemos conocido todavía, por lo menos yo todavía su texto definitivo, pero nos parece que el proceso está caminando y creo que hay la voluntad de los dos países de concluirlo lo más luego posible. Sobre el tema Ley de Bases de Dominio Marítimo del Perú, el diplomático chileno dijo que su país solo debe realizar algunos ajustes administrativos. Bueno, usted sabe que cada país tiene interpretaciones diferentes al respecto, pero al mismo tiempo existe la plena voluntad de que esas interpretaciones diferentes que hay respecto de ese tema, que han sido explicitadas por los dos cancilleres recientemente, no afecten el camino que nosotros estamos empeñados en concretar en el tema de una agenda positiva en que primen los intereses positivos de Chile y el Perú. En otro momento, Ibarra García confirmó la participación de la presidenta del Senado, Isabel Allende, y del titular de la Cámara de Diputados, Aldo Cornejo, en el primer encuentro interamericano de presidentes de los poderes legislativos que se desarrollará el 17 y 18 de julio en nuestro país, informó Cecilia Malpartida, Central de Noticias del Congreso. Como parte de su apoyo a los sectores más alejados del país, el presidente del Congreso, Freddy Otárola, llegó hasta el distrito ancashino de Chacas, en donde entregó medicamentos y computadoras a pobladores y alumnos de esa localidad andina.
Hasta el distrito de Chacas, en la provincia ancashina de Asunción, llegó el presidente del Congreso, Freddy Otárola Peñaranda, para entregar medicinas, sillas de ruedas y muletas a la población de esa localidad ubicada a 3.400 metros sobre el nivel del mar. El titular del Parlamento fue recibido por médicos de la zona y representantes de la Asociación Hospitalaria Mama Ashu, con quienes recorrió también los almacenes e interiores del Centro de Salud de Chacas. Otárola aprovechó para conversar con algunos pacientes y conocer la realidad de la población. Luego se dirigió a la plaza del distrito, en donde encabezó la ceremonia de entrega de computadoras a varios colegios de la provincia de Asunción. Informó Central de Noticias del Congreso. Quedó conformado el Grupo Lima, que integran 8 parlamentarios de diversas bancadas, todos representantes por la capital, y cuyo objetivo es actuar de forma permanente en beneficio de esta región, así como efectuar un control político de las autoridades. Veamos. El congresista Luis Galarreta, coordinador del llamado Grupo Lima, dijo que el Congreso tiene una tarea pendiente de control político con los gobiernos municipales distritales de la capital, razón por la cual impulsa este grupo. Toda esta información nos sirve o como para tomar acciones de control. Por ejemplo, el caso de transparencia, el ranking de transparencia, me parece interesante. Podríamos nosotros como grupo solicitar a varios distritos información sobre por qué no están terminando de cumplir la ley de transparencia en sus portales, por ejemplo. En la segunda sesión se presentó Mariana Alegre, coordinadora general del Observatorio Ciudadano Lima ¿Cómo vamos? Informó que los principales problemas que afronta Lima giran en torno a inseguridad ciudadana, transporte público y contaminación ambiental. Y se establecen diferentes prioridades, entre ellas, por ejemplo, la necesidad de tener una autoridad única de transporte para Lima y Callao, en tanto estamos hablando de una ciudad que ya está conurbada a nivel, que va más allá de los límites políticos, ¿no? Entre Lima y Callao, estamos hablando ya de un área metropolitana ciertamente consolidada. Por su parte, el congresista Carlos Brus advirtió que la ciudad de Lima no está preparada para afrontar un sismo grado 8, toda vez que los edificios colapsarían y la reserva de agua no alcanzaría para abastecer a toda la población. Lamentó que no se haya implementado un centro de monitoreo de desastre. Por más que la Tarjea tiene una construcción que le permite resistir un terremoto de alta intensidad, y la nueva planta más aún, sin redes, tenemos el agua emposada ahí. Entonces, distribuir agua para una ciudad de 8 millones de habitantes es logísticamente imposible. No digo difícil, es imposible. Nos va a tocar irnos fuera de Lima para sobrevivir. Al respecto, la congresista Luz Salgado destacó la importancia de implementar un protocolo de emergencias antidesastres. En el 2011, cuando nosotros ingresamos, particularmente fui a la Municipalidad de Lima a hablar con el responsable y no existía el protocolo. Y por eso que creamos un grupo desde la Comisión de Defensa para hacer casualmente el seguimiento a estos temas, y a Dios gracias hoy, con esas reuniones periódicas que tenemos con todos los involucrados, se ha podido ya trabajar un protocolo, ¿no? Aún así creo que falta muchísimo. Por su parte, el congresista Jaime Delgado demandó la implementación de un sistema de transporte público ordenado que vaya paralelamente con el crecimiento de la ciudad y ayude a reducir los accidentes con consecuencias fatales. En el mundo, los países, cuando quieren hacer expansión urbana, hacen eso, crean ciudades. Y en España, por ejemplo, en su mejor momento, no ahora, ¿no? Pero yo he visitado ciudades que fueron concebidas previamente, y concebidas con toda la infraestructura, zonas de recreo, zonas de comercio, zonas de vivienda, zonas de tal manera que cuando... Todo, y cuando está armado todo, tú lo vendes en plano y se financia automáticamente. La representante de Lima ¿Cómo vamos? Informó que en Lima 10 habitantes se sienten inseguros en la ciudad, mientras que en Cali, Colombia, solo 3 de cada 10 caleños tiene esa sensación de inseguridad. Informó Rocío Martínez, Central de Noticias del Congreso de la República. Amigos, hasta aquí llegamos con las informaciones. Esto es CNC, la Central de Noticias del Congreso. Nos reencontramos en la siguiente edición. Nos vemos.